Muy buenas tardes desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Mes de diciembre, temperaturas abrasantes. Me cerró la puerta este chabón y me hizo un quilombo de la... Muy buenas tardes desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Mes de diciembre, calor a la... mi madre. Muy buenas tardes desde Buenos... Recalculando. Muy buenas tardes desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, mes de diciembre, temperaturas agobiantes, y hoy quiero mostrarles 3 jardines ocultos en donde refugiarse del calor en el barrio de Palermo. El primer lugar al que los voy a llevar hoy es Paul French Gallery, una auténtica joya en el corazón de Palermo. Este lugar fue fábrica de vinos y aceite de oliva en su época y antes incluso un depósito de carbón. De aquel pasado todavía quedan evidentes el carro y los rieles sobre los cuales se transportaba la mercadería desde la calle hasta el almacén. Hoy en día es un híbrido de propuestas donde funcionan una casa de decoración, una cava mendocina, un bar, una tienda de plantas y una casa de té. Algo así como una tienda de ramos generales deluxe con aroma parisino y vegetación exuberante que la hacen un lugar ideal para desconectar del ruido de la ciudad. Bueno, iba a pedirme un café, pero el calor que hace es tal que voy a ir por una limonada con jengibre y menta. El siguiente lugar que quiero mostrarles es el Verne Club. Como su nombre lo indica, esta coctelería es un homenaje al escritor Julio Verne y todo en este local, desde la decoración hasta la carta, está inspirado en el imaginario verniano. Es todo con productos del Amazonas. ¿Sí? Sí, muy rico. Es muy botánico. Chupito de gin. ¿Qué hora es? 7 menos 5. ¡Qué rico! Tiene el aroma. Está buenísimo porque con el clona, para bajar el clona con gin, es... Una barra hermosa y nutridísima en la que el trago estrella es el Opium Fashion. Servido en un vaso de base redonda para que no se vuelque en el barco e inspirado en los fumaderos de opio de Hong Kong. Buenas, estamos en el Verne Club de Calle Medrano. ¿Verne Club por qué? Verne Club se llama por Julio Verne. Ok. Esto está ambientado en las obras de Julio Verne, justamente. Una de las secciones de la carta tenemos la vuelta al mundo, nuestros cócteles, las comidas, tenemos la tabla de las 20.000 leguas, todo lo que es la parte marítima, tenemos el Nautilus, por allá adelante. Eso es lo que le hace tener sentido a la escotilla que tienen ahí en el... Exactamente, tenemos el cuadro justamente de Julio Verne. Había escuchado hablar de este bar, pero nunca lo había podido encontrar porque no tienen cartel. O sea, esto es medio como misterioso. Y estaba un poco escondido. Tenemos muchos vecinos que por ahí después de 3-4 años se enteran que no hay un bar. Más que nada porque encima de la tarde está todo cerrado y parece una casa. Y a la noche se abren apenas las cortinas. Afuera, como vos dijiste, no hay ningún cartel ni nada.
Entonces estaba como un poco ambientado lo que sería el speakeasy, todo lo que es los bares escondidos de aquella época. ¿Y tienen algún cóctel? Porque para eso vine. En definitiva, yo vine a escaparme de este calor espantoso y a tomarme algo refrescante. ¿Tienen algún cóctel particular de la casa? Tenemos un cóctel insignia. El cóctel insignia se llama Opium Fashion, es una reversión del Old Fashion, un cóctel muy clásico. Tiene base de whisky bourbon, tiene almíbar de té negro, angostura y un humo de eucalipto y canela. Yo quiero de eso, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Por favor. Salud. Salud, chicos. Que lo disfruten. ¡Qué locura! Lástima que no pueden hablarlo ustedes. Tengo una pregunta que me dejó absolutamente fascinado. Ese fuego que pusiste con ese humo, ese es el eucalipto y... Acá se pone el eucalipto y la canela, se quema y por este tubo va hacia el vaso. ¿Horario? A partir de las 7 hasta las 2 de la mañana, Ok. todos los días de semana no cerramos nunca y los fines de semana estamos hasta las 3. Mil gracias. Un placer. Nos vemos. Hasta la próxima. Por último, los invito a visitar quizá mi favorito, el Home Hotel. Buenas. Por favor, qué delicia. Descubrí este lugar primero como cliente de su bar y posteriormente como huésped en varias de mis visitas a Buenos Aires. Situada en el corazón de Palermo, Hollywood, con una decoración exquisita y un jardín absolutamente exuberante, esta propiedad es un oasis perfecto para venir a tomar un cóctel o para disfrutar algunos de sus famosos brunch. Estoy aquí con Mulata, que es el alma de este hotel. Mulata es una gatita que estaba aquí incluso antes de que el hotel se construyera, cuando esta era una antigua fábrica. Y por supuesto, cuando construyeron este hotel decidió permanecer en donde estaba, pero con mucho más confort y comodidad. Miren cómo vive, una reina. Aunque al bar puede acceder cualquier persona de la calle, la piscina es de uso exclusivo de los huéspedes del hotel. Como yo me quedé tantas veces aquí y me parece uno de los hoteles más hermosos de toda la ciudad, me autodeclaro en este instante huésped honorario y me voy a disfrutar de la piscina. Last call for passengers on flight